hay que recordar acá son los huesos propios. Perfecto. Ya. Las fracturas nasales son las fracturas faciales más frecuentes que existen. La principal causa, bueno, siempre tiende a ser proyección. Si bien es una de las fracturas que van a dar con mayor frecuencia en el crucero, con su primera experiencia laboral, es importante identificar si realmente es una fractura o es una contusión. Porque dentro de las causas encontramos desde accidentes de tránsito, agresiones, hasta el mismo hecho de hacer deportes, condiciones este tipo de lesiones. Ahora, cuando hay signos clínicos que me hacen sospechar de que ese paciente tiene fractura, los cuatro de arriba que ven, deformidad, tumefacción, tetistas y de equimosis, son entre esos. Pero los que hay que tener principal énfasis son estos dos: la crepitación ósea y el desplazamiento de la pirámide nasal. ¿Qué es la crepitación ósea? Es cuando... ¿Alguna vez han palpado un enfisema? A ver, ¿cómo les digo? No sé cuál es el nombre de estas bolsitas que vienen como protección en algunos artefactos que tienen bolitas. Ya los niños imagínense agarrar el bloque y presionar, ya hace un sonido. Ya, así es la crepitación. Tú palpas en el dorso nasal y comienza a crepitar. Eso es uno. Segundo, cuando tú palpas el dorso nasal, si todo se toca en la nariz y lo mueve, realmente no se mueve, pero en el caso de fractura hay un desplazamiento. Es más, hasta se siente un clic. Y el paciente te dice, sí, escucho, siente. Eso también es importante, y es importante dentro de la anamnesis, porque la movilidad de la pirámide nasal en una fractura es dolorosa. A diferencia de una contusión o incluso una fisura, el desplazamiento no causa dolor. ¿Okay? Eso es muy, muy importante. Esos son los signos clínicos más importantes. Ahora, la deformación externa, obstrucción nasal, perforación septal, sinusitis crónica son consecuencias de todo esto. ¿Por qué deformación externa? Porque hay una fractura que no ha sido reducida. ¿Por qué te causa obstrucción nasal? Porque desplaza el cartílago septal. ¿Por qué causa perforación septal? Porque te puede producir un hematoma que posteriormente causa una necrosis y hay una muerte. Y sinusitis crónica normalmente es pues, por el desvío de las estructuras osteocartilaginosas que generan una obstrucción y a consecuencia una sinusitis crónica que normalmente tiende a ser unilateral. Dentro de la anatomía, lo que tenemos que recordar y lo que se fractura es un hueso, ¿ok? ¿Dónde está el hueso? Principalmente a nivel del tercio superior. Tercio medio es osteocartilaginoso y tercio inferior es netamente cartilaginoso. Entonces, ¿cuál es la zona más afectada? Principalmente el tercio superior. Casualmente en los huesos propios de la nariz, como podemos ver acá, la parte más débil, por decirlo acá, viene a ser la parte más caudal de los huesos propios. Es la que tiene la mayor, y donde ocurre mayormente la frecuencia viene a ser en estas porciones, ¿ok? Acá. Ahora, cuando la fractura es fuerte, ¿qué llega a comprometer? Se desplaza el segmento óseo y condiciona que las porciones cartilaginosas también se desplacen. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hay un desplazamiento óseo, normalmente con una reducción puedes llegar a resolver, pero cuando hay un desplazamiento cartilaginoso, normalmente requiere tratamiento químico, porque el cartílago es un tejido elástico. ¿Okay? Entonces es importante conocer el tipo de golpe, el tipo de traumatismo en las causas, porque te pueden orientar hacia dónde va la lesión, dónde tienes que buscar la fractura. ¿Okay? Eso es muy, muy importante. Ahora, algo muy importante también es la evaluación, tanto de la parte externa como de la parte interna. Se evalúan los dos. Eso es recontra importante. Esto, por ejemplo, ya te dice tercio medio desplazado, tercio medio, incluso hasta una porción del tercio medio. Entonces, eso te implica que hay una desviación del complejo osteocartilaginoso. ¿Por qué también es importante? Porque si tú a un paciente lo ves así y le preguntas, ¿me dice la recta? Sí, te va a decir. O sea, si nos guiamos en lo que dicen los pacientes, solo los que tienen la nariz recta se golpean. O sea, los que tienen la nariz chueca no se pueden golpear.
Tú le pides su DNI y vas a ver que el paciente desde luego ya tenía la punta un lado, su labio un lado, era chueco. Entonces, eso es importante, porque el paciente va a atribuir sus molestias o sus rasgos físicos al evento reciente. O sea, va a haber pacientes que dicen, mire doctor, vas a ver su labio a un lado, la punta a un lado, ¿no? O sea, un golpe no te va a desviar el labio, pero el paciente no. Por eso es importante. Yo a veces quiero pedir la foto del DNI y ahí ves, está en su series, todos tienen series, ¿no? Muy bien. O revisas en su TikTok y ves ahí realmente si su nariz era recta o no era recta. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, esta es la principal causa de problemas médico-legales. Y lo que tú pongas en la historia clínica va a marcar mucho a lo que el paciente pues, pueda reclamar a su agresor o al accidente. ¿Okay? La clasificación de la fractura, hay diferentes tipos de clasificaciones. Por ejemplo, hay una que es la unilateral, que habla sobre un segmento, aquí se la resolución continental. Bilateral, cuando hay un compromiso de ambos. En el libro abierto, ven cómo se llega a desplazar la parte del septum y aquí impactado. Esto normalmente es cuando la nariz se aplasta, puede ser por un puñete, caída, golpe, en tallo verde, normalmente en caso de niños menores de 6, 5 años, 4 años, 3 años, pasa este tipo de fracturas. Y la fractura conminuta, que hay que tener mucho cuidado porque los fragmentos óseos son múltiples y normalmente estos pacientes quedan con secuela estética. Ahora hay otra clasificación que va en función a los planos, ¿no? Planos de cartilaginoso, netamente cartilaginoso, incluso hasta el plano hermoidal. Hay otro tipo de clasificación que te habla incluso hasta de la región frontal, pero el que es más práctico viene a ser esto. Una fractura simple, recta, o sea, en la que hay una solución de continuidad y el trazo simplemente es lineal y no hay un desplazamiento entre ambas partes. El otro que tiene con desviación, en la cual hay un desplazamiento sí a considerar. El tercero es con minuta de los huesos propios de la nariz. Y hay un 4 y 5. El 4 en el cual hay un compromiso pues, del septum nasal, del septum cartilaginoso, y el 5 que es con un compromiso de partes. ¿Okay? ¿Cuál es más práctico? Poner este. Una fractura simple, una fractura desviada, con desplazamiento o sin desplazamiento. Muchas maneras de clasificar. Ahora la clínica. El paciente normalmente te va a venir pues, con dolor, aumento de volumen, todo lo que condiciona pues, a un golpe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para descartar una fractura? Primero, definitivamente, muy aparte de la anamnesis, viene a ser el examen físico. Palpar, evidenciar, corroborar, preguntar bien al paciente. Eso es muy importante. Dentro de la palpación, ya les he dicho, la crepitación y el desplazamiento. Pero hay una particularidad que pueden usar al examinar. Como es doloroso y el paciente está sensible, lo que normalmente, pues, o particularmente yo hago y lo que me han enseñado es, mientras vas a desplazar el segmento cartilaginoso nasal, habla con el paciente. Entonces, si el paciente realmente tiene una fractura, tú le vas hablando de desplazas y el paciente no se deja tocar. En cambio, si no hay dolor, tú le estás hablando al paciente, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu TikTok? Así de, doctor, mi TikTok, y tú sigues moviendo y no siento. Eso es importante, tanto como para adultos, incluso para niños, porque con los niños hay que tener mucho cuidado. Los niños nunca te van a decir, me duele, no duele, solamente lloran. Entonces, mientras tú le vas palpando, le muestras un dulce, vas hablando con el paciente, eso te ayuda. Pero cuando hay una fractura, olvídate, el paciente no se deja tocar porque es doloroso. ¿Ok? Eso hablando en la parte externa. Ahora, ¿qué examen es el que tengo que pedir? La radiografía de huesos propios de la nariz. Es cierto, es muy, muy importante. Pero el gold estándar es la tomografía de senos paranasales, en el cual se ve si existe o no existe el trazo. El gold estándar es la tomografía, no la radiografía. Ahora, otra cosa muy importante. Evaluar el interior de la fosa nasal. Y ahora vamos a conversar por ello. ¿No? Eso es importante. Si no tienen un rinoscopio, pueden hacer esta maniobra para evaluar el interior de la fosa. Es muy importante. La radiografía nos va a describir más o menos el tipo de fractura. En la radiografía de huesos propios de una nariz, ahí puedes determinar el tipo de trazo. Eso es muy importante.
Esto es una guía de manejo de las fracturas nasales. Solo hay dos cosas que debo tener en cuenta. Ya, he encontrado que es un paciente que tiene fractura. ¿Qué debo hacer? Uno, lo reduces dentro de las 4 horas, que sería lo ideal. Hasta 6 horas podría ser. Uno es eso. Y lo otro lo podría reducir en días posteriores. El pico o el máximo, el tope máximo en el que puede reducir una fractura de huesos propios de la nariz es 7 días. Algunas referencias bibliográficas mencionan que puede ser 10 días o 14 días. Ok, entonces tienes chance una semana para reducir esa fractura. Ojo, una semana. ¿Pero por qué en las primeras horas? Porque el proceso inflamatorio y el aumento de volumen en las primeras horas no es mucho, te permite palpar el hueso propio. Ahora, si está hinchado, tienes que diferir, darle sus antiinflamatorios o medios físicos para que pueda disminuir el edema y le puedes hacer la reducción en unos 3-4 días, ¿ok? Entonces, dentro de esa semana puedes hacer la reducción. Hay tiempo. Lo que tienes que hacer es esperar siempre a que baje la inflamación. Pero hay dos situaciones que sí son muy importantes. Estas dos son las emergencias. La fractura de huesos propios de la nariz no es una emergencia. ¿Okay? Es una emergencia cuando es primero, epístasis. Se ha fracturado la nariz y está sangrando. ¿Tú crees que enderezándole la nariz va a parar el sangrado? No, no es cierto. No tiene nada que ver. El sangrado puede ser por una ruptura, porque se ha dañado un vaso, esfenopalatina, algo acondicionado eso. Y lo siguiente, el hematoma septal. Esas dos son las situaciones críticas en las fracturas. Si no tiene ninguna de estas dos situaciones, tranquilamente puedes reducir esa fractura a los 7 días o hasta los 7 días, 10 días en el mejor de los casos. Pero ¿por qué no puede pasar un mes, 2 meses? ¿Por qué creen? La osificación. Exacto, ya se comienza a producir su calloso. Ya comienza a crecer. Entonces la fractura ya está consolidada. Y vas a querer corregir y no, ya va a estar duro, no va a haber sentido. Este es el hematoma septal. La acumulación de sangre entre el mucopericondrio y el cartílago cuadrangular. ¿Okay? Eso es la otra emergencia, muy aparte de la epístasis. La epístasis que se evidencia, pues ves al paciente y sigue. En ese caso hay que colocar pues, un tapón nasal un par de días hasta que se resuelva y ahí ya puedes hacer la reducción. Primero controlamos el sangrado. El hematoma septal sí es una urgencia, como es una acumulación de coágulo de sangre en el mucopericondrio y el cartílago septal, el drenaje tiene que ser inmediato. ¿Qué tienes que hacer? Una incisión o aspirar, ¿ok? Eso es muy importante. Y luego de hacer la incisión y aspirar ese contenido, ese hematoma, incluso le tienes que llegar a colocar un tapón. ¿Por qué? Porque hay un espacio muerto. Entonces tienes que hacer que el mucopericondrio se vuelva a adherir al cartílago septal. Entonces, ¿tú qué haces? Cortas con un bisturí, aspiras, o con una jeringa aspiras, desplazas, entonces limpias hasta que todo quede así, rosadito, listo. ¿Cómo diferencio que es un hematoma? La coloración. Cuando todo se abre en la fosa nasal, la mucosa de la fosa nasal es rosada. Ya puede estar roja por inflamación, pero no está morada. Ese es un hematoma. Vas a ver un bulto ahí dentro de la nariz. Tú le abres la nariz y vas a ver un bulto. Ahora, para la reducción, normalmente se hace pues una reducción cerrada. ¿En qué principio se basa la reducción? ¿Dónde está? En este. Ven el primero, el hueso fracturado. Ven que ese hueso está fragmentado nada más. ¿Pero por qué se mantiene en su ubicación? Porque hay un periósteo en la parte superior, que claro, eso puede romper, ¿no? Pero el periósteo que hay acá abajo se mantiene. ¿Ven? Entonces ese periósteo evita que ese hueso se desplace. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Como está desplazado, introducir uno de estos artefactos. De preferencia es el elevador de Boyce, ¿Y qué hago? Introduzco, no sé quién con los clavos, es bien encerrado. Introduzco y levanto. Esa es la reducción de la fractura. No es que te has fracturado la nariz y te han dejado con la punta así resumada. Eso no es reducción de fracturas, es otra cosa. La reducción correcta es esa. Entras, en este caso, si no tienen pues, el elevador de Boyce, un mango de bisturí dentro de la fosa nasal y se levanta. Ya, los que han visto en la práctica ya han visto cómo se hace una reducción.
En algunos casos llega a sonar, sale un conejito en la nariz. ¿Ok? Eso es importante. Esa es la reducción de la nariz. ¿Hay una reducción externa? Sí. Esta maniobra. Eso es para reducir la parte interna. Pero cuando la parte externa está desplazada, con una gasa, lo único que haces es desplazar la pirámide, enderezar la pirámide. Si esa fractura es reciente, se va a desplazar con total cantidad. Pero doctor, si la nariz me sigue quedando chueca a pesar de eso, uno es porque realmente no las puesto mucha fuerza, no ha reducido el vínculo. Segundo era porque la nariz es paciente, pues ya era chueca, ¿no? Y este tipo de reducción no te va a enderezar una fractura que ha tenido hace 5 o 10 años. Por eso les digo, si ustedes preguntan al paciente, todos tenían la nariz recta. Nadie tenía ninguna imperfección. Todos eran bien, por decirlo así. Y solo ellos son los que se lo toman, cosa que no pasa. Por eso es importante hasta pedir la fotografía. ¿Ya? En cuanto a las complicaciones, estas son las principales complicaciones. Deformidades nasales, incluso si hayas hecho la reducción, vale decir secuelas estéticas, ¿no? La desviación septal, que viene a ser la desviación del cartílago interno. La obstrucción nasal, que puede ser por consecuencia o desplazamiento de los fragmentos óseos o desplazamiento del cartílago septal. Obstrucción del conducto nasolacrimal. Eso normalmente cuando hay un compromiso también del hueso maxilar. La diplopia, cuando llega a comprometer incluso el nervio orbitario, y alteraciones olfatorias, porque en algunos casos la fractura es tan fuerte que llega a comprometer la lámina perpendicular del dermoide y secciona los filetes olfatorios, y eso condiciona a una disminución de la audición. Si no hay sección de los filetes olfatorios y es un problema simplemente por inflamación o postcontusión, eso se resuelve en un mes. ¿Dudas, preguntas para pasar el distancia? Todo claro, ¿no?